Vamos a abrir nuestra Biblia en esta tarde. Vamos a entrar a la palabra de Dios y abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel. Que Dios nos ayude en esta hora, que Dios se glorifique. Vamos a abrir el corazón a la Escritura, a la palabra del Señor, que sea Dios glorificándose en esta hora. ¿Quién de nosotros o a quién no le ha pasado de nosotros que de repente usted ve cómo las cosas pareciera que van muy bien y en un abrir y cerrar de ojos las cosas cambian? Hay veces que uno va como que ganando, como que ya quiere uno echar el brinco de alegría y de repente todo el panorama cambia. Y lejos de brincar de alegría termina uno llorando, termina uno a lo mejor preocupado. Pero esto es algo, hermanos, que nos pasa a todos en la vida, que muchas veces vamos experimentando victorias, vamos experimentando triunfos y de repente nos encontramos como si estuviéramos en una derrota. Ahora, esto mismo es lo que le pasó a David y lo que tal vez nos ha pasado a cada uno de nosotros de una o de otra manera. Y dice la Escritura, aquí en el texto que vamos a leer, que él, hermanos, está en su fuerza, él está vigoroso, él está lleno de fuerza, lleno de a lo mejor de energías. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que se encontró con un hombre, con un rey llamado Aquis, y comenzó a llevarse muy bien y comenzó, hermanos, a luchar con él o para él. Empezó a matar David a los enemigos de Aquis y llegó el punto donde Aquis se volvió enemigo de Israel como todo un filisteo. Y dice la palabra de Dios que llega el momento donde los filisteos se van a levantar contra Israel. El rey se llama Saúl y David quiere ir a pelear. David se está ofreciendo, él dice: yo voy con mi rey, no se preocupe, quien se atraviese nos lo ejecutamos. Y él va a ir a pelear, pero los príncipes de los filisteos se preocuparon y ellos dijeron: ¿no es este el que mató al filisteo? ¿No es este que mató a Goliat, a nuestro gigante? Y ahora quieres que nos acompañe contra los israelitas. ¿Qué tal y se nos voltea en plena batalla y nos mata? Así es que ellos dijeron: no queremos a David en la batalla. Así es que el rey Aquis le dijo a David: ¿sabes qué? Los príncipes no quieren que vayas, así es que regrésate a tus tiendas. Y David, hermanos, dice la palabra de Dios, se regresa, y cuando él se regresa, aunque anda en toda su fuerza, anda muy contento, todo le está yendo muy bien, las cosas cambian, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos o de un minuto a otro. Cuando él llega a estas tiendas se encuentra con que la situación ya no es la misma que él pensaba que era cuando él se fue. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 30 del versículo 1 al 8, dice la Escritura: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueo y Siglag y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo,
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Padre celestial, por lo que tú nos estás hablando en estos momentos, Señor. Yo te ruego toques el corazón de toda persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a buscarte, a seguirte sobre todas las cosas, amado Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje, hermanos, se llama Cambiando la Jugada. Y quiero hablarle en primer lugar: Amalek cambió la jugada. Estamos viendo cómo David está en un tiempo, en un momento, hermanos, donde él está teniendo victorias, donde él está teniendo triunfos. Tal vez él está muy fuerte, él está vigoroso, él se siente tal vez invencible. Hermanos, está en un tiempo donde él ha descansado de su perseguidor Saúl, lo ha dejado atrás. Un rey filisteo le ha tendido la mano. David, hermanos, adquiere fama ante el rey Aquís y David ganando batallas, pero Amalek, hermanos, le cambia la jugada. Él puede estar en toda su fuerza. David puede estar, hermanos, sintiéndose invencible. Tiene gente a su lado que darían la vida por él. Tiene economía, tiene seguridad, lo tiene todo. Pero cuando él regresa a las tiendas se da cuenta en que es una de las personas más vulnerables. Y cuando una persona, hermanos, en la tierra se siente segura, déjeme decirle, puede ser el momento donde puede estar más vulnerable que nunca. Ahora, Amalek, hermanos, es un pueblo enemigo de Dios y enemigo de su pueblo. Y alguien, hermanos, con esos intereses, con el interés de Amalek, de destruir a las familias, de destruir a los hijos, ese interés, hermanos, no solamente era de Amalek, sino que es un interés que le pertenece al maligno hasta el día de hoy. Sigue interesado por destruir hogares, sigue interesado para cambiar jugadas. Usted ya sabe cuáles eran los planes de Dios con la humanidad. Los planes de Dios con la humanidad es que usted y yo tuviéramos una vida eterna sin nunca conocer el pecado. Él nos plantó en la tierra no para que pecáramos contra Él. Él puso al hombre en la tierra porque tenía planes de bendecirlo por los siglos de los siglos y que el hombre nunca conociera pecado. Pero al hombre le cambió la jugada a Satanás, porque lo convenció a que desobedeciera a Dios. El enemigo logró, hermanos, que el ser humano desobedeciera al Señor y con esto cambió todos los planes. Entró el pecado al hombre y con eso todo tipo de mal. Por eso es que usted se va a dar cuenta en que entre más pecador es el ser humano, más degradación se va a ver en su vida. Más desdichada va a ser la persona, porque el pecado, lo que es la desobediencia a los mandamientos de Dios, lo que es la desobediencia o lo que es ir en contra de la voluntad de Dios, siempre te va a hacer más desdichado. Siempre te va a llevar a sufrir, siempre te va a llevar a llorar, y esto es lo que el diablo hizo con la humanidad. Cambió los planes. Hizo que el hombre no disfrutara de los proyectos, de los planes, de la gran promesa que Dios tenía para el ser humano. Ahora, afortunadamente, nuestro Padre, por amor a nosotros,
nos volvió a dar la oportunidad de vivir solo para Él y poder ser libres de toda atadura, y nos da la oportunidad de entrar al cielo. Por eso es que Dios, hermanos, tuvo que sacar a Adán y a Eva del Edén, porque si los dejaba ahí, se iban a quedar en la condición de pecadores. Por eso es que los tuvo que sacar, porque el Edén representa o es un prototipo o un ejemplo de lo que es el cielo, de lo que es el reino de los cielos. Entonces, para que ellos no vivieran eternamente pecadores, tuvo que echarlos fuera del Edén, para que pudieran morir, y por medio de esa muerte en Jesucristo pudiéramos ser salvos por la sangre del Cordero. Es la única manera que usted y yo tenemos para ir al cielo. Así es que mientras tanto, hermanos, debemos de tener cuidado. Si nosotros hemos recibido a Cristo, si vivimos en Cristo, déjeme decirle, no caigamos otra vez en las manos del enemigo. No caigamos otra vez en las manos del adversario, porque él puede cambiar el plan. Aún las promesas que Dios le ha hablado a su corazón, el diablo quiere pelearlas, quiere destruirlas, quiere arrebatarlas. Déjeme decirle, Amalek se llevó a la esposa de David. ¿Qué más se llevó Amalek? Se llevó a los hijos e hijas de toda la gente de David. ¿Qué más se llevó esa gente? Lo que se andaba llevando era provisión. Ahora déjeme decirle que Amalek aquí en nuestro texto lo podemos o puede representar claramente lo que el maligno está haciendo en nuestra generación. O Amalek puede representar claramente a Satanás. Ahora, Amalek, hermanos, se lleva a las esposas, a los hijos y la provisión. Y estas son una de las cosas que el maligno tratará de destruir: la familia y lo que la familia ha logrado. ¿Cuántos me escuchan? Vemos que Amalek, hermanos, se lleva a las mujeres, se lleva a los hijos y se lleva la provisión. Hoy en día, hermanos, Amalek sigue trabajando. Hoy en día ese espíritu de Amalek sigue lastimando el mundo. El diablo sigue aferrado en contra de las familias y sigue atacando lo logrado por las familias. Con familias desintegradas y enfocadas en la provisión, terminan frustradas contra Dios. Por eso es que cuando usted ve personas que no le pueden servir a Dios por la provisión, es un sentimiento o es un espíritu que viene de parte de Amalek. No viene de parte de Dios. Nunca vas a ver a Dios en la escritura diciendo: hijo, tienes que dejar la iglesia porque tienes que hacerte rico. Cuando te hagas rico vas a tener que venir a dar tu diezmo para que mandemos obras y prediquemos el evangelio en el mundo. Nunca encontrarás un versículo que sustente lo que acabo de decir. Nunca. Entonces el maligno, una de las cosas que hace con este espíritu como el de Amalek es atacar a los hijos, atacar a la juventud, porque ¿qué crees? Si el diablo llega a dañar la juventud, ya se echó la siguiente generación. ¿Cuántos me escuchan? Si llega a dañar los de 10 años, el diablo sabe que cuando tengan 25, esos son pan comido, ya están hechos, ya van a ser padres inmorales, van a ser hombres o mujeres inmorales, hombres y mujeres sin temor a Dios, porque los ha atacado desde niños. Por eso es que Amalek ataca la familia y ataca la provisión, porque son las dos cosas, hermanos, que a mucha gente la está sacando del reino de los cielos. No puedo servir a Dios, no puedo seguirle, porque necesitamos la provisión. Y Amalek, como quiere que no se le sirva a Dios, Amalek acapara la provisión. Unos porque tienen mucho, otros porque no tienen nada. El chiste es que el mismo espíritu está causando el mismo daño en nuestra sociedad.
¿Cuántos me escuchan? Ahora podrá entender por qué el diablo tan interesado en destruir familias. ¿Por qué el diablo tan interesado en el aborto? Tan interesado en que la gente se convierta en personas emprendedoras. Antes que confiar en Cristo, el diablo desea que la gente sea emprendedora. Y no que no tiene nada de malo ser emprendedor. El problema es que hoy en día la gente está enfocando su atención en superación personal. Más humano y más humano y más humano. Y yo no sé si entre más humano y más humano terminen entre más marrano. No sé, puede llegar entre más humanidad, se llega a más bestialidad. Nosotros, hermanos, no necesitamos ser más humanos, necesitamos ser más espirituales, eso es lo que necesitamos. Así es que Amalek, hermanos, está atacando a la familia de David. Y esta es una de las cosas que logró Amalek, y es que Amalek tuvo de cierta forma un aliado. ¿Sabe cuál fue el aliado de Amalek? La distracción. David andaba distraído tratando de a lo mejor agradar al rey Aquís, tal vez tratando de hacer amigos con los filisteos para que lo protegieran. Andaba ahí de gatillero con el rey, matándole a los enemigos. Incluso estaba dispuesto a pelear, ahora sí estaba dispuesto a pelear contra el mismo Israel. Iba a ir en contra del mismo Israel. Los filisteos se estaban levantando para ir en contra de Israel. Yo no sé si esto fue lo que Dios permitió que sucediera para que Él no se manchara las manos con el pueblo santo. Sabemos que en ese tiempo Saúl no andaba en sus mejores tiempos. Incluso fue en el peor tiempo. En su rebelión acababa de consultar brujería, acababa de rebelarse a Dios. Tal vez merecía la muerte, pero déjeme decirle, cuando usted estudia la vida de David, se dará cuenta de que David nunca deseó tocar al rey Saúl. Incluso la persona que mató a Saúl o lo remató, David se lo ejecutó. Mátenlo, ¿cómo se atreve a tocar al ungido de Jehová?, dijo David. Pero vemos, hermanos, ahí en el versículo 29, vemos a David muy contento con los filisteos. Él está distraído con los filisteos. Déjame decirte, cada uno de nosotros puede ser atacado o va a ser atacado inevitablemente por el espíritu de Amalek. Y al mismo tiempo, hermanos, puede estar siendo distraído por los filisteos. ¿Sabe quiénes son los filisteos? Adoradores de Dagón, adoradores de Baal Zebú. ¿Puedes hacer amistad con alguien que adore a Dagón? ¿Puedes hacer amistad con alguien que adore a la muerte y pensar que no va a pasar nada? ¿Puedes hacer amistad con algún guadalupano que crea que esa cosa es el dueño del universo? Y aún así esperar que esa persona te sea fiel, que esa persona no te vaya a meter en problemas. Déjame decirte, no vayas a ser ingenuo. Si las personas que están en el reino de los cielos, dice el apóstol Pedro, si los justos con dificultad se salvan, en pocas palabras, la andan batallando, ¿dónde quedará el impío? ¿Cómo anda el impío? Necesitamos tener cuidado con esto. Ahora David, hermanos, está muy contento, hermanos, con los filisteos, pero viene Amalek y le cambia la jugada. Después de estar queriendo ir a la guerra, después de estar contento, pasa toda la situación que hemos leído. Llega a sus tiendas, la ciudad o las tiendas están quemadas, ya no hay provisiones, no está la familia.
ya no está la esposa, ya no están los hijos, se han ido. Y es ahí, hermanos, donde las personas pueden caer muertas. Es ahí donde las personas pudieran tal vez recapacitar o tal vez no. Dice la Escritura en el versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No solamente, hermanos, llega y ve toda esa situación, sino que toda su gente le dice: a ver, David, ¿cómo está la situación aquí? Hemos andado contigo, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y mira lo que está sucediendo. Y ellos están planeando, están tramando apedrearlo. Entonces dice la Escritura que él, hermano, se puso, dice, él estaba en amargura de alma, y toda la gente también por sus hijos. Lo bueno de David, y algo que va a cambiar la historia, déjeme decirle, es que dice la Escritura que David se fortaleció en Jehová su Dios. Déjame decirte que en tiempos de prueba, el mismo cielo va a observar tu reacción, va a observar cuál es tu comportamiento, y dependerá de ello tu futuro, dependerá de cómo respondas, dependerá el futuro. Así como tú respondas en ese momento de prueba, en ese momento de lucha, va a depender los días venideros. Y tal vez te preguntes, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hizo David. Se fortaleció en Jehová su Dios. Y esto puede cambiar la jugada. No solamente se fortalecía en Dios, sino que hizo algo más. Versículo 8 dice la Escritura: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es que aunque ha sido atacado David por Amalek, aunque ha sido distraído por los filisteos, aunque él está teniendo una lección de vida, una lección tal vez de parte de Dios en un momento de muerte, de dificultad, le acaban de arrebatar todo. Por todo lo que él había trabajado, por todo lo que él había soñado, se lo acababan de arrebatar. Déjame decirte, algo que nos deja David como clave es que nos debemos de fortalecer en Jehová nuestro Dios y consultarle cuál es nuestro siguiente paso. ¿Cuántos dicen amén? Consultarle. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿hacia dónde tengo que ir? Señor, ¿qué debo hacer? Mira, muchas veces Dios solamente te dirá: espera. Otras veces no te dirá nada, y tendrás que esperar sin que te diga nada. Tendrás que esperar. Pero tienes que estar convencido que si tú te fortaleces en el Señor, Dios dará victoria. Dios te dará victorias, Dios te dará, hermano, bendición desde lo alto. Mira, el diablo tal vez ha traído una situación de muerte a tu vida para desgracia, pero Dios puede convertirla en una situación de bendición, en una situación, hermanos, donde toda tu familia pueda ser bendecida. Muchas veces nosotros las desgracias, o vemos algo y lo vemos como una desgracia. No todo es una desgracia. Vemos a José, todos sus padecimientos, y si tal vez alguno de nosotros nos hubiese pasado eso, tal vez nos hubiéramos amargado, tal vez hubiéramos renegado en contra de Dios, tal vez nos hubiéramos alejado de nuestro Dios. Pero José no lo hizo. José se quedó. Le perdonó a sus hermanos porque él entendía, y él les decía a sus hermanos: miren, Dios me mandó a este lugar para que mucho pueblo no se muera, o para que mucho pueblo sea salvo. Y no era cualquier pueblo, era el pueblo de Israel.
era el pueblo de Dios, por el cual él había sido preparado. Déjeme decirle, el diablo tal vez lo quería matar porque había visto planes. Dios le muestra sueños y el diablo dice: no, si dejo a esta persona viva, me va a hacer ver mi suerte. Entonces el diablo comienza a presionar y Dios permite muchas presiones porque David tenía tal vez muchas fallas y era necesario pasar por esas situaciones. Así es que, hermanos, vemos a José pasando por toda situación difícil, por la adversidad. Cae en un pozo, lo avientan, lo traicionan, lo venden, se va como esclavo, lo acusan de violación. Él ni siquiera tocó a nadie, pero él está en la cárcel por violación. ¿Se imagina lo que se ha de sentir eso? Que te lleven a la cárcel y te den una condena de tantos años porque según hiciste esto, y tal vez alguien de nosotros puede decir: al menos lo hubiera hecho para que estuviera yo aquí con alguna razón. Y aprovechando que me iban a mandar aquí, me hubiera yo desquitado de alguien. Pero imagínense el estar en un lugar sin deberla ni temerla. Así estuvo José. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y David y José en la cárcel, perdón. ¿Se imagina esa situación? Pero sabe, él entendía que lo que alguien quería para mal, Dios podía cambiarlo para bien. Después le piden perdón sus hermanos, se salva todo el pueblo, no se muere de hambre. No solamente no se muere de hambre, sino que adquieren un pedazo de tierra en Egipto para el pueblo de Dios. Pero después se llegó el momento que debería de llegar tarde que temprano, y al que todo y hubo un tiempo que a todo nos llega, y es la muerte de su padre Jacob. Entonces es ahí donde se preocupan los hermanos. José ya había perdonado, José sabía muy bien por qué había vivido todo eso, pero los hermanos andaban así como que, pues mientras viva papá no nos va a pasar nada, porque él respeta mucho a papá. Pero una vez que le dijeron a los hermanos: se murió su papá, lo primero que pensaron es: José, el gobernador, nos va a ir como en feria, ahora sí quién sabe cómo nos vaya. Y fíjese lo que dice en el libro de Génesis capítulo 50 del versículo 15 en lo adelante. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así como en pocas palabras, vayan y díganle a José que mi papá dijo, porque sabían que José respetaba mucho eso. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que José está diciendo es lo que el enemigo muchas veces te empuja, o a donde te empuja, y muchas veces duele, muchas veces se sufre, muchas veces se llora. Déjeme decirle, Dios puede hacer de esa situación una situación victoriosa. Dios puede darnos, hermanos, el cambio de juego. Cuando un pecador viene a la iglesia y se arrepiente, déjeme decirle, antes de entrar a la iglesia, esa persona va para el infierno, esa persona está sin esperanza, sin salida, está condenada. Pero cuando vienen a Dios, o cuando cada uno de nosotros llegó a Dios y Dios nos perdonó, hay un cambio de juego.
Lo que el diablo en ese momento estaba haciendo para matarnos, nos empujó a entrar a un lugar donde se alababa a Dios, al Dios vivo, y nos hizo doblar rodilla y pedirle perdón y cambio de juego. Así es que Dios puede cambiar tu juego el día de hoy si estás rindiéndote a Cristo. Ahora déjame decirte, la obediencia va a formar una parte clave en toda esta situación. Algo principal en toda la escritura es la obediencia. Algo que usted va a encontrar en la escritura que nos va a bendecir la vida siempre es la obediencia. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra de ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Si tú eres una persona temerosa de Dios, si tú eres una persona que se ha rendido a Dios, que no deja entrar el pecado a su vida, déjame decirte, está seguro en Cristo. Por muy atacado que te veas de parte del maligno, cada uno de esos ataques van a ser para tu bien. Cada una de esas pruebas van a ser para tu bendición. Así es que lo que estás padeciendo el día de hoy, lo que estás viviendo el día de hoy, dice la escritura, solamente encárgate de amar a Dios, porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si tú eres una persona que ama a Dios, déjame decirte, solamente síguelo amando, pero con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Él se hace cargo. ¿Qué pasó esto? Va a ser para tu bien. Pero es que el diablo lo hizo, no le hace. Él también es criado de Dios. Le guste o no le guste al diablo, él es criado de Dios. Así es que, hermano, hermana, lo que venga, déjame decirte, si tú amas a Dios, aunque venga Amalek, aunque vengan los filisteos, aunque veas que el diablo está tocando a los hijos o quiere tocar a la familia, Dios los esparcirá, Dios los echará fuera, por 7 caminos huirán de delante de ti, dice el Señor, si tú solamente obedeces. El deseo de Dios, hermanos, es más bueno, más de lo que usted y yo nos pudiéramos imaginar. Dice su palabra en Jeremías capítulo 29, 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me van a hallar, porque me están buscando de todo corazón, dice la escritura. Así es que, hermanos, ¿qué podemos estar pasando si amamos a Dios que nos vaya a afectar? Nada. Si amamos a Dios, cualquier cosa que estemos pasando, cualquier ataque, déjeme decirle, Dios se encargará de mantener el juego a nuestro favor. Él se encargará. No, pero es que aquel ya lleva 100, yo apenas llevo 4 en el marcador. Dios se encargará, Él sabe cómo hacerle, pero es que aquel ya lleva ventaja, no le hace. Vamos a leer finalmente ahí en nuestro texto lo que sucedió con esta gente. Dice la escritura, y andamos terminando con esto. Versículo 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante con sus 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres?
Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueo que estaba en los cereteos y de Judá y al Negueo de Caleb, y pusimos fuego a Siglag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú pides dirección a Dios, cuando tú te fortaleces en Dios, déjame decirte, Dios te dará dirección. Aunque te lleve ventaja el enemigo, lo alcanzarás. No solamente lo alcanzarás, sino que lo podrás derrotar. Así es que a mí, hermano, hermana, déjame decirte, estamos en buenas manos, y si nosotros prevalecemos amando a Dios y obedeciéndole, déjeme decirle, el juego está a nuestro favor y tendremos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no se deje contaminar por los filisteos ni por Amalec. Siga adelante confiando en Dios. No deje que tampoco la provisión lo aparte de Dios, porque sale la misma. Manténgase firme, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con todo su espíritu. Y vamos a tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro.